Bien, vamos a comenzar entonces con la boleta 5. Acá están todos los temas que van a entrar. Vamos a empezar con lo que se refiere a diagramas de tiempo y propagación. Nosotros, cuando tenemos un circuito implementado de una manera real con compuertas, se aparecen, debido a la imposibilidad física de que los cambios sean instantáneos, retardos en cada uno de los componentes que una señal encuentra cuando pasa de la entrada de una compuerta a su salida. Eso generalmente se llaman tiempos de retardo o delay del componente que corresponde. Nosotros, eso se suele graficar en lo que se llaman los diagramas de tiempo. Y fijémonos, por ejemplo, en el circuito que tenemos acá arriba. Este circuito tiene una compuerta AND, donde por ahora dejamos un 1 fijo en una de las entradas, y una señal END en la otra entrada de la compuerta AND. Esas dos tienen una salida que se llama LST, y luego esa señal se invierte y es lo que tenemos a la salida. En última instancia, eso se comportaría como una compuerta NAND, ¿no es cierto? Pero hemos discriminado los tiempos de propagación de la AND y después de un inversor. Entonces, lo que se suele hacer es lo siguiente: se suele hacer para distintos estados de las entradas, ver cómo evolucionan las señales, generalmente la salida, y en este caso una señal intermedia. Entonces, si inicialmente la entrada está en 0 y esto está en 1, ¿cierto? Inicialmente vamos a tener LST en 0, ¿cierto? Porque hay un 0 y un 1 es 0 en la compuerta AND, y como está negada, la salida va a ser 0. Entonces, mientras la entrada esté en 0, la salida va a estar en 1 y LST va a estar en 0. Fíjense, a partir de este instante, en un instante determinado de tiempo, arbitrario, la entrada asume el valor 1. Fíjense que, para hacerlo más real, el valor 1 no se asume exactamente en el mismo momento en que deja de ser 0, sino que hay una cierta transición. Esto, desde un punto de vista físico, es así: no hay una transición, no hay una discontinuidad en la función. Es infinitamente pequeño el tiempo de subida, pero existe. Y una vez que está en alto, generalmente, ¿cierto?, ocurre que tengamos un 1 en la entrada, un 1 un 1 en la otra patita, y si esta compuerta no tuviese ningún retardo, inmediatamente ahí el valor de LST se iría a 1. Pero como existe un retardo, entonces va a pasar un cierto tiempo, que generalmente se mide en el punto medio del cambio, ¿no es cierto?, en que se vaya a 1. Ese tiempo de retardo, es lo que se va a llamar, que es lo que corresponde al tiempo de retardo de la compuerta AND. Y fíjense que se pone T AND LH. ¿Por qué LH? Porque la transición a la salida de la compuerta AND es de bajo a alto, de low a high. Entonces, ese tiempo se nombra de esa manera. Una vez que llega esta, y fíjense que acá hay una línea que indica que este cambio causa este cambio en esta señal LST. A su vez, este cambio, que sería que esta señal pasó de 0 a 1, hace que la salida vaya a 0, pero como el inversor también tiene su retardo, va a ocurrir que va a transcurrir un cierto tiempo en que recién entonces la señal se va a ir abajo. Ese tiempo, generalmente es un tiempo NOT, que sería del inversor, de high a low, porque indica que la salida de la inversión ha pasado de alto a bajo. Si seguimos analizando esto, también de manera arbitraria, la entrada en un momento determinado cambia de valor de 1 a 0. Esto, pasado un tiempo, va a producir una bajada en la señal LST, porque de 1 y 0 tiene que haber 0 a la salida, y ese tiempo lo vamos a nombrar como T AND, pero fíjense que ahora es de HL. Antes era LH, ahora es HL. ¿Por qué? Porque pasa de alto a bajo. Acostúmbrense a la nomenclatura high-low, porque es bastante frecuente. Y
Lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, con un tiempo después del tiempo de retardo de la compuerta del inversor, que se dice not low a high porque la salida cambia de 0 a 1. Tengan en cuenta que generalmente esta nomenclatura lo que indica es el estado, ¿no es cierto?, el cambio del estado en la salida, no en las entradas, ¿no es cierto? Eso tenganlo presente. Bueno, eso es más o menos para que tengan idea de cómo se van comportando los circuitos con un retardo. Perdón. Generalmente, estos tiempos, ¿no es cierto? Estos tiempos que hemos indicado acá, son tiempos que nosotros desconocemos y que el fabricante nos tiene que indicar porque es el que ha fabricado la compuerta y tiene los parámetros de funcionamiento. Y ocurre que estos tiempos varían de acuerdo a la temperatura ambiente, varían de acuerdo a la tensión de alimentación de ese momento, de la dispersión en la fabricación. Fíjense que el fabricante no mide compuerta por compuerta, sino que hace un lote de compuerta y tiene los parámetros característicos de ese grupo, de ese lote de compuertas, y entonces él les dice, garantiza un tiempo mínimo de cambio y un tiempo máximo. ¿Qué significa esto? Significa que él garantiza que en realidad esta señal no va a cambiar, o sea, cuando hay un cambio en la entrada, esta señal a la salida de la compuerta no va a cambiar hasta tanto haya transcurrido un tiempo mínimo. Y está seguro que va a cambiar cuando ha transcurrido un tiempo máximo. Entonces, con eso el fabricante se cubre de todas esas dispersiones que pueden ser de fabricación o de temperatura de trabajo o de la tensión de alimentación. Cuando nosotros alimentamos nuestras compuertas, el fabricante le dice, esto tiene que alimentarlo entre 4,5 y 5,5 voltios, por decir un valor, da un rango de tensiones que se pueden aplicar. Entonces, todas esas variaciones hacen que los cambios, los tiempos, los delays, los retardos cambien, y eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, entonces el fabricante lo que hace es ese tipo de, indica ese tipo de parámetros, tiempo mínimo y tiempo máximo. Dice que pasa con la salida acá. Con la salida pasa que la dispersión es más grande. ¿Por qué es más grande? Porque puede ocurrir que el primer cambio se dé en el tiempo mínimo y este inversor que está también tiene un tiempo mínimo y un tiempo máximo. Pero si se da la condición de que la compuerta AND tomó el tiempo mínimo y el inversor tomó el tiempo mínimo, la salida va a cambiar en este instante. Pero si tomó el tiempo máximo la compuerta AND y el tiempo máximo el inversor, en realidad el cambio se va a dar acá. Entonces todos esos retardos se van a ir acumulando a lo largo del viaje de la señal desde la entrada hasta la salida. Eso es importante que lo tengan presente porque esta zona es la zona en que es incierto el valor que se tiene. Antes de sabemos que en este caso esto va a ser 1 y después esto sabemos que va a ser 1. Y lo único que sabemos de este tiempo es que en ese transcurso de ese tiempo se va a producir la transición. Pero es una zona en que no está definido el valor de la salida. O puede, en algún momento de eso va a cambiar, pero no sabemos cuándo. Bueno, lo mismo ocurre para la salida. Supongamos que tenemos este circuito que está indicado acá a la izquierda, que en realidad tiene una patita adicional de enable. Enable es EN, generalmente es enable, indica que es habilitación, ¿cierto? Supongamos que siempre está habilitado y esto funciona, sin importar, no es una caja negra, pero lo que dice es que cuando esta señal se va a alto, la patita de salida ready se va a alto en un tiempo determinado y la patita DAT se actualiza, generalmente en este caso se va a 0, en otro tiempo distinto. Pero acá lo que quiero enseñar es lo siguiente, simplemente fíjense que Go afecta a Ready, porque tiene una línea acá, y afecta a DAT. Esto quiere decir que no hay una señal, que Ready no es una señal intermedia que después lleva acá, sino que estas líneas lo que indican que la causa
de este cambio va a producir un cambio acá y un cambio acá, pero que no necesariamente se mide a partir de acá, sino que se mide el tiempo de go a ready se mide acá y el tiempo de go hasta que cambie el dato se mide acá. Y lo mismo para los cambios de bajada, que pueden ser distintos, pero es el mismo mecanismo. Entonces es importante, recién nosotros tenemos una línea que iba de acá a acá y de acá, que esta era la causa y la causa de esto es lo otro. No, acá la misma señal causa un retardo por una salida y causa otro retardo por otra salida. Eso es porque hay caminos diferentes entre la entrada y la salida.